Gracias, Janet. Buenos días, ¿cómo están? Qué bueno tenerlos aquí, tener el privilegio de compartir la palabra con ustedes en esta mañana. Quiero contarles una experiencia que tuve cuando estuve en España. Tuve la oportunidad de conocer allí a un hombre gitano que tristemente perdió a su esposa hace ya varios años. Pero lo curioso es que a pesar de esa pérdida, él nunca perdió su alegría, nunca perdió su gozo. Es un músico, como muchos de los gitanos, muy dotado para la música, para la guitarra, y muy reconocido porque desde entonces siempre se ha vestido completamente de negro, de los pies a la cabeza, sin ninguna excepción. Todos los días de su vida desde entonces siempre se ha vestido de negro, porque los gitanos todavía tienen la tradición y la costumbre de vestirse de luto. Muchas veces la forma en que nosotros nos vestimos puede dar a conocer algunas realidades de nuestro ser que serían invisibles de otra manera. Entonces los gitanos expresan su luto, su tristeza, que es invisible por sí misma, a través de su vestimenta, y se visten completamente de negro. La Escritura nos dice que Dios es invisible, que a Dios no lo ha visto nadie jamás, es invisible a nuestros ojos. Pero nuestro texto para el día de hoy nos dice que Dios se vistió, que Dios se recubrió para mostrar algunos atributos y algunos aspectos de su ser que no podríamos ver de otra manera. Entonces, ¿de qué se vistió? ¿Y cómo se ve Dios vestido? Eso es lo que vamos a descubrir juntos en esta mañana, y para eso les pido que me acompañen en sus Biblias al Salmo 104. Abra su Biblia en el Salmo 104, o encienda su Biblia y busque el Salmo 104. Vamos a estar leyendo y meditando este texto juntos en esta mañana. Es un texto largo, más largo de lo que estamos acostumbrados, y por eso lo vamos a leer por partes, para no perdernos de nada. Y les voy a pedir que lo leamos lentamente y que ustedes usen su imaginación mientras lo leemos. El Salmo está lleno de imágenes y de descripciones poéticas muy ricas, muy hermosas. Entonces vamos a leerlo prestándole especial atención a todos esos detalles del Salmo. Primero vamos a leer el versículo 1, si están ahí conmigo, Salmo 104. Alaba, alma mía, al Señor. Señor mi Dios, tú eres grandioso. Te has revestido de gloria y majestad. Empieza el salmista, el autor, hablándose a sí mismo, alma mía, despertándose a alabar a Dios, a quien reconoce como su Dios y a quien llama grandioso, supremo. Pero luego, si notaron, la última parte del versículo 1, se nos dice la razón de por qué alabar a Dios. Se ha revestido de gloria y de majestad. Ahí vemos de qué se cubrió Dios, el Dios invisible, para dar a conocer su gloria y su majestad. Lo vamos a ver en el resto del Salmo. Ese vestido que se puso encima fue la creación. Todas las cosas que vemos con nuestros ojos, y aún las que no vemos, sirven para mostrar la gloria de Dios. Dios se puso encima la creación y así mostró su gloria y su majestad. Y lo vamos a ver en este Salmo. Como les decía, vamos a leerlo por partes. Busquemos mientras leemos a Dios actuando. Este es un salmo sobre Dios. Este no es un salmo sobre la creación. Este es un salmo sobre el Creador. Y se nos muestra a Dios obrando de muchas maneras que se pueden resumir en dos. Se nos muestra a Dios creando. Este texto tiene en el trasfondo, en el telón de fondo, a Génesis 1, pero esta es una versión más poética y más ampliada de la creación. Pero vamos a ver a Dios creando. Y la segunda forma en que lo vemos actuando en este texto es que lo vemos involucrado día a día, constantemente, en el funcionamiento de la creación y cuidando de todas las cosas hechas. Entonces, prestémosle atención a estos dos aspectos mientras leemos de aquí en adelante. Señor,
Déjanos ver tu gloria y tu majestad a través de este texto, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Entonces leamos en principio los versos 2 al 4. Salmo 104. Te cubres de luz como con un manto, extiendes los cielos como un velo, afirmas sobre las aguas tus altos aposentos y haces de las nubes tus carros de guerra. Tú cabalgas en las alas del viento, haces de los vientos tus mensajeros y de las llamas de fuego tus servidores. Aquí vemos en esta porción al Dios Altísimo. El Señor se está cubriendo de luz como si fuera un pintor que se pone su delantal justo antes de empezar su obra. Y se nos dice que extiende los cielos, es decir, las constelaciones, los astros, las galaxias, las despliega como si fuera un gran lienzo donde Él va a plasmar todos sus trazos creativos. Y se nos dice que el Señor establece su taller, su aposento ahí en los cielos, encima de las nubes de donde cae la lluvia, por encima de todo. Vemos que Dios se mueve sobre las nubes arrastrado por el viento. Pero eso no significa que el Señor no esté en todas partes, sino que más bien de forma poética y figurada se nos dice que el Señor está personalmente involucrado en cosas tan simples, tan sencillas, tan aparentemente naturales como el viento, como el soplar del viento. Dios es el responsable tanto de las fuertes tempestades como de las suaves brisas. Él controla las corrientes y Él controla los huracanes. Y dice que los vientos son mensajeros de Dios, llevan sus mensajes. A veces son mensajes temibles, como las llamas de fuego, pero a veces son mensajes dulces y apacibles. Lo importante aquí es que se rinden a la voluntad del Señor, que los vientos son siervos de Dios. Vemos a ese Dios Altísimo sentado sobre todo, controlando, usando y dándole forma a lo más inmenso del universo, a lo más vasto. Y lo hace con mucha facilidad, como si estuviera manejando herramientas en un taller. Es el artista que pone el cosmos como el marco para su obra. Leamos ahora los versículos 5 al 9. Tú pusiste la tierra sobre sus cimientos, y de allí jamás se moverá. La revestiste con el mar, y las aguas se detuvieron sobre los montes. Pero a tu reprensión huyeron las aguas, ante el estruendo de tu voz se dieron a la fuga. Ascendieron a los montes, descendieron a los valles, al lugar que tú les asignaste. Pusiste una frontera que ellas no pueden cruzar. Jamás volverán a cubrir la tierra. Aquí se nos da la imagen del Dios soberano. Aquí está Dios construyendo, por decirlo de alguna manera, pilares para la tierra firme, que jamás se moverá como todo lo que Dios afirma. Pero lo hace dando órdenes. Aquí está Dios gobernando, comandando sobre la creación, sobre las cosas que parecen indómitas. En este caso las aguas, como lo hizo Jesús el día de aquella tormenta. Ordena a las aguas y éstas, que se personifican en su respuesta, inmediatamente obedecen. Dice que salen huyendo ante la reprensión del Señor cuando las separó de la tierra. Y vemos el eco de Génesis 1 ahí en el momento de la creación. Y así quedaron las aguas donde el Señor quiso. Por eso es que hay a veces aguas en las altas montañas, muy lejos del mar. Y dice el texto que jamás volverán a llenar la tierra, porque Dios les puso un límite. La razón por la que el mar no pasa de la playa es porque Dios no se lo permite. Y vemos entonces a ese Dios soberano construyendo y moldeando, dándole forma a los ambientes naturales que pueden sostener la vida y que lo hace a su antojo, con mucha autoridad, con pericia, con precisión. Leamos los versículos 10 al 18 en esta ocasión. Tú haces que los manantiales viertan sus aguas en las cañadas y que fluyan entre las montañas. De ellas beben todas las bestias del campo. Allí los asnos monteses calman su sed.
Las aves del cielo anidan junto a las aguas y cantan entre el follaje. Desde tus altos aposentos riegas las montañas. La tierra se sacia con el fruto de tu trabajo. Haces que crezca la hierba para el ganado y las plantas que la gente cultiva para sacar de la tierra su alimento. El vino que alegra el corazón, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida. Los árboles del Señor están bien regados, los cedros del Líbano que Él plantó. Allí las aves hacen sus nidos, en los cipreses tienen su hogar las cigüeñas. En las altas montañas están las cabras monteses, y en los escarpados peñascos tienen su madriguera los tejones. Los manantiales no brotan por una reacción aleatoria cuando dos partículas de hidrógeno se juntan con una de oxígeno, sino que son el actuar mismo de Dios. Él está involucrado en todos esos procesos. Él es el que hace que esos manantiales se conviertan en quebradas, que fluyan por las montañas, y lo hace para saciar la sed de las bestias del campo. Un montón de animales casi imposibles de nombrar. Para permitir que crezcan los árboles, que están en todas partes donde hay agua, y que allí tengan su hogar las aves del cielo que satisfechas cantan desde ahí, desde el follaje. El agua que Dios ya controló y que vimos en el pasaje anterior, ahora se convierte en fuente de la vida. Aquí está Dios como un gran jardinero, regando la tierra, proveyendo agua y vida para todas las criaturas. Pero la segunda parte del versículo 13 es tal vez la más importante de esta porción. Ahí se nos dice que la tierra y todo lo que hay en ella se sacia por causa del trabajo de Dios. La voy a volver a leer, la segunda parte del versículo 13. La tierra se sacia con el fruto de tu trabajo, le dice el salmista al Señor. No es por el orden natural de las cosas, ni por el esfuerzo propio de cada criatura que la tierra se sacia. La naturaleza funciona como funciona, no solamente porque Dios la creó así, sino porque Dios está involucrado día tras día para que funcione de esa manera. Él es el que está propiciando ese funcionamiento. Él lleva a cabo y supervisa el crecimiento de la hierba para el ganado. Y miren que ya no son las bestias del campo, ya es el ganado, que son animales que le sirven al hombre. Él permite que crezcan las plantas que la gente cultiva. Aquí ya está el hombre en la escena, los seres humanos. Y los seres humanos no solo cultivan para saciarse, no solo cultivan el pan, fruto del trigo, para conservar la vida, sino que leímos en esta porción que Dios también les permite deleite, que Dios les permite el disfrute del fruto de la tierra, el vino, fruto de la vid, el aceite, fruto del olivo, son provisión de Dios para que el hombre disfrute, no solamente para que preserve su vida. Y vemos que los árboles aquí se nos presentaron como propiedad del Señor. Él los plantó, Él los riega, Él los cuida y son suyos. Son los grandes cedros y cipreses del Líbano que llegan a medir hasta 40 metros de altura y que sirven como nido, como hogar para algunas de las aves más grandes. Nosotros podríamos pensar en nuestro Amazonas y en los árboles inmensos que se ven ahí, algunos de hasta 80 metros de alto, que albergan esas águilas arpías gigantes que son del tamaño casi de un hombre y que arman sus nidos ahí en las alturas. Las montañas a nosotros no siempre nos sirven para cultivar ni para muchas otras cosas, pero dice este texto que sirven como madriguera y como hogar para un montón de animales salvajes, y de todos ellos se acuerda el Señor. A todos ellos los tiene en su interés y en su atención. Vemos aquí en este pasaje al Dios proveedor. Este es el Dios que da, este es el Dios que sustenta, que cuida de animales, de plantas, de árboles, de hombres, y que trabaja Él para permitirles su sustento diario y su alimento, pero también para permitirles su alegría y su deleite.
Leamos ahora los versículos 19 al 23. Tú hiciste la luna, que marca las estaciones, y el sol, que sabe cuándo ocultarse. Tú traes la oscuridad y cae la noche, y en sus sombras se arrastran los animales del bosque. Los leones rugen, reclamando su presa, exigiendo que Dios les dé su alimento. Pero al salir el sol se escabullen y vuelven a echarse en sus guaridas. Sale entonces la gente a cumplir sus tareas, a hacer su trabajo hasta el anochecer. Aquí vemos a Dios como supervisor. Este pasaje nos permite escuchar otra vez el eco de Génesis 1, la creación de las grandes lumbreras, del sol y de la luna, que también aquí se personifican, como si ya supieran qué es lo que tienen que hacer, marcar las estaciones y marcar los días, pero con Dios detrás de todo ese funcionamiento. Y vemos que Dios es el que trae cada noche. Otra vez Dios está involucrado personalmente en lo que pasa de manera cotidiana en su creación. Él cierra el telón del día como señal para que empiece la actividad de las criaturas de la noche. Ya que Dios no duerme, ellas también tienen su turno con Él durante la noche, mientras todos nosotros estamos dormidos, hasta que vuelve a salir el sol. Y algo que parece tan natural como que los animales busquen su presa, aquí se presenta relacionado con Dios. Cada vez que un león ruge en busca de su presa, dice el texto que se la está pidiendo a Dios. Dios ha marcado, ha delimitado las jornadas de trabajo, incluso para los animales. Cada uno tiene su turno. La imagen que tenemos aquí es la de un Dios que sustenta a través del esfuerzo, si hay un trabajo, si hay una búsqueda, pero que lo hace sin oprimir y sin explotar a nadie. Este es el Dios supervisor que marca el ritmo de las actividades diarias y que ordena los turnos de trabajo de cada uno, hombres y animales, pero encargándose de que todos tengan su apropiado descanso y su adecuada porción. Vamos a leer los versículos 24 al 30, que nos sirven como un resumen. Ahí se recogen 5 grandes verdades que el Salmo nos ha estado mostrando de distintas maneras hasta ahora. Versos 24 al 30. Oh Señor, cuán numerosas son tus obras. Todas ellas las hiciste con sabiduría. Rebosa la tierra con todas tus criaturas. Allí está el mar, ancho e infinito, que abunda en animales grandes y pequeños, cuyo número es imposible conocer. Allí navegan los barcos y se mece Leviatán, que tú creaste para jugar con él. Todos ellos esperan de ti, que a su tiempo les des su alimento. Tú les das y ellos recogen. Abres la mano y se colman de bienes. Si escondes tu rostro, se aterran. Si les quitas el aliento, mueren y vuelven al polvo. Pero si envías tu espíritu, son creados, y así renuevas la faz de la tierra. Este es el resumen del Salmo y recoge varias verdades que hemos estado viendo hasta aquí. La primera es que las obras del Señor son demasiadas, son demasiado numerosas. El texto nos ha dado algunos ejemplos específicos de algunas de las cosas que Dios hace diariamente, pero lo hace precisamente para que pensemos en todas las que no menciona. ¿Cuántas especies de animales hay en la tierra? ¿Cuántos especímenes de cada especie? ¿Cuántas bacterias? ¿Cuántos hongos? ¿Cuántas plantas y árboles distintos? ¿Cuántos tipos diferentes de flores? ¿Cuántos procesos naturales ocurriendo al mismo tiempo cada día? ¿Cuántos corazones están latiendo en este momento? ¿Cuántos millones de latidos se escuchan por segundo? ¿Cuántas bocanadas de aire se respiran todos los días? Este texto nos está diciendo que todos y cada uno de ellos
depende constantemente del Señor, que Él está involucrado en su cuidado y que cuentan con su interés y su atención. En segundo lugar, este texto nos resume esta última porción, que todas esas obras de Dios, imposibles de contar, casi imposibles de considerar incluso en nuestra mente, todas fueron hechas con sabiduría. Cada una de esas obras tiene un diseño inteligente perfecto, una manera de funcionar que apuntan y testifican a la sabiduría de Dios. En tercer lugar, este texto también nos dice que no solamente las montañas y los árboles, sino que las criaturas pertenecen al Señor. Él es dueño de todo lo que ha hecho, incluyendo a los seres vivos. En cuarto lugar, vemos que Dios permite el desarrollo de la creación. Hay ciertos procesos secundarios en la creación que también son permitidos por Dios. Aquí tenemos un ejemplo, el mar. Se nos presenta el mar que para los judíos y para muchas culturas medio orientales representaba algo completamente indomable, unas fuerzas imposibles de controlar, algo que casi que les personificaba el temor a lo desconocido, a lo incierto, a lo que no se podía conocer ni controlar. Pero aquí vemos que a pesar de eso, que a pesar de esa realidad del mar, los barcos navegan, desafiando los temores de lo desconocido y de lo incontrolable. Por el actuar de Dios, los hombres pueden controlar algunas fuerzas de la creación. Lo hacen por causa del Señor. Y vemos un ejemplo muy peculiar con el caso del Leviatán. El Leviatán era una criatura mitológica, una especie de monstruo marino que estas mismas culturas señalaban como la personificación de todo lo que el mar representaba. El Leviatán era lo indomable, lo poderoso y terrible, lo desconocido. O podía ser en efecto un animal real, una bestia gigante. El Salmo 74, 14, si no me falla la memoria, lo presenta como un dragón marino, como si fuera un animal gigantesco. Cualquiera que sea el caso, aquí lo vemos completamente domado. Aquí el Leviatán está mansito. De hecho, está jugando con Dios. El Dios inmenso, altísimo, soberano, poderoso, que juega, que se alegra con lo que ha hecho, aunque sea lo más terrible a los ojos de los hombres. Y finalmente este texto nos resume cómo Dios es el dueño de la vida. Al final, en estos versículos que leímos, 27 al 30, vemos que cada criatura recibe el alimento de Dios sin importar cuál sea el medio secundario a través del cual lo consigue. Y vemos que cuando Dios da, todos comen y hasta recogen. De pronto eso nos incluye a muchos de nosotros. Pero también vemos que cuando Dios esconde su rostro, una expresión para decir, cuando Dios deja de mostrarse favorable, entonces no comen. Y a veces hasta se mueren por eso. Aquí vemos cómo Dios provee los medios para la vida y para sostenerla, pero cómo también a veces los puede quitar, cómo también a veces los puede retener. Y al final, en el versículo 30, veíamos que así es que Dios renueva la faz de la tierra, al completar el ciclo de muerte y de reproducción. El texto dice que es el Espíritu de Dios, que es Dios mismo, el que está involucrado en la procreación de las especies. Que hay algo sobrenatural en cada vida que se reproduce y que es Dios el que está detrás de cada una de ellas. En resumen, entonces, vemos a Dios como el creador, como el dador y como el sustentador de todo lo que existe. Y así llegamos a la conclusión del Salmo, versículos 31 al 35. Que la gloria del Señor perdure eternamente, que el Señor se regocije en sus obras. Él mira la tierra y la hace temblar, toca los montes y los hace echar humo. Cantaré al Señor toda mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras tenga aliento. Quiera Él agradarse de mi meditación. Yo por mi parte me alegro en el Señor. Que desaparezcan de la tierra los pecadores, que no existan más los malvados. Alaba alma mía al Señor, aleluya, alabado sea el Señor.
así como le ocurrió al salmista, al autor de este texto, tomar un tour por la creación y observar su abundancia y observar el poder y la sabiduría de Dios nos permite ver la gloria con la cual Él se revistió, con la cual Él se cubrió. Y no solo verla, sino desearla. Miren que el salmista en este punto ya dice que esa gloria perdure para siempre, que esa gloria se vea siempre, porque sacia ver la gloria de Dios, porque satisface el corazón. El salmista desea incluso que Dios se alegre en lo que Él ha escrito. Ojalá se alegre en mi meditación, que probablemente se refiere a este mismo salmo que él acaba de escribir. Y no solamente en su meditación, sino que Dios se siga alegrando en su creación. Otra vez el eco de Génesis 1, cuando Dios dijo que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. El salmista quiere que Dios siga diciendo eso, pero que no solamente lo diga y lo contemple, sino que siga involucrado en la creación, que siga sustentándola. Y hemos visto hasta aquí en el Salmo que cada vez que Dios se involucra en la creación, lo hace para bendecirla. Pero miren que aquí al final el salmista agrega una nota un poquito sombría. Él dice que también los aspectos más temibles de la creación, como la tierra temblando, como los montes humeando, también se deben al actuar de Dios en ella. Pero lo que se resalta aquí no es eso, aunque es verdad, sino el poder del Señor. Porque noten la facilidad con la que Dios hace esas cosas. Él mira la tierra y la tierra tiembla. Él toca los montes y los montes humean. Y entonces el salmista termina respondiendo a todo esto con una determinación, con un compromiso personal. Yo voy a cantar al Dios mientras tenga aliento. El salmista ha reconocido que cada aliento, que cada respiración proviene de Dios y él dice, yo lo voy a adorar por eso, yo le voy a cantar mientras Él me dé vida, como es Él el que me la da, a Él le voy a cantar. Y termina diciendo, dándonos la idea de que piensa en una relación personal con Dios, que busca alegría mutua, que Dios se alegre en su meditación, sí, pero que yo me alegre en Él, en su persona, en lo que Él es. Y esto es lo más importante que debemos recordar como conclusión. Esa declaración final es muy significativa porque el salmista nos está recordando que no se alegra en la creación de Dios, sino que se alegra en el Dios de la creación. El salmista no encuentra su deleite en las cosas hechas, sino en el hacedor, en aquel que las hizo. La creación no es un fin en sí misma. La creación es un medio. La creación es el teatro donde Dios despliega su gloria. La creación es la que nos señala constantemente hacia aquel que la hizo, el Altísimo, el Soberano, el Proveedor, el Sustentador, sabio, bueno y poderoso que es Dios. Pero es imposible no darse cuenta de que aquí hay algo que no encaja del todo. Espero que ustedes lo hayan notado. En esta hermosa melodía que es este salmo, hay un tono disonante, hay una nota desafinada que desentona. Aquí en este cuadro precioso que el salmista nos pintó, hay una mancha. Aquí hay una pieza fuera de lugar. Aquí hay algo que estropea toda la armonía de este texto tan bello. ¿Se dieron cuenta? Es la primera parte del versículo 35. El pecado y la maldad. Casi leerlo como que parece tomado de otro salmo. Que desaparezcan de la tierra los pecadores, que no existan más los malvados. Es porque el pecado y la maldad son la mancha en el cuadro de la creación. El pecado es la nota disonante, la pieza fuera de lugar en la creación. El pecado es un reemplazo perverso, malvado de la gloria de Dios por la gloria de las cosas hechas. Así es como lo dice Romanos capítulo 1. Desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir,
su eterno poder y su naturaleza divina se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que no tienen excusa. Pero a pesar de haber conocido a Dios en su creación, los seres humanos no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Romanos 1, 20 al 23. Es por causa del pecado que no glorificamos a Dios ni le damos gracias como es debido por su creación y por cómo Él la sustenta. Es por causa del pecado que adoramos la creación y las criaturas antes que al Creador. Es por causa del pecado que en algunos lugares adoran a los monos o a las vacas, que nosotros adoramos a las personas, a los trabajos, a las posesiones y a muchas otras cosas más antes que al Creador. Es por causa del pecado que no apreciamos ni cuidamos la creación, sino que la explotamos, la oprimimos y la destruimos de muchas maneras. Es por causa del pecado que la vemos todos los días o la escuchamos hoy y no nos asombramos como deberíamos. Es por causa del pecado que se explica la deforestación, la extinción de especies, las hambrunas, las sequías, los incendios forestales y muchos otros desastres naturales. Pero también es por el pecado que se explica el desorden de nuestras prioridades, que hay una cantidad de cosas en la escala de valores de nuestro corazón antes que Dios. Es por el pecado que nosotros no declaramos la gloria de Dios como los cielos. Es por el pecado que nosotros no servimos a Dios como los vientos. Es por el pecado que nosotros no obedecemos a Dios como los mares. Es por causa del pecado que nosotros no agradecemos a Dios como los pájaros y no dependemos de Él como todos los animales. Es por causa del pecado que no temblamos como la tierra ante la presencia de Dios. ¿Y qué hace Dios ante el pecado? ¿Cómo respondió a esta petición del salmista? Dios respondió a esta petición vistiéndose de gloria por segunda vez. Pero esta vez no se puso encima el manto de la creación, sino que se puso carne y hueso. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Y qué vimos? Su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Creador invadió su creación en la persona de Jesucristo, su Hijo, para rescatarnos de su ira, la que merecemos por nuestra traición cósmica a Él. Él fue condenado por nuestros pecados, sin haber cometido ninguno de ellos, condenado a morir en una cruz. Imagínense la madera de los árboles que Él plantó y que Él regó y que Él hizo crecer, sosteniendo al Creador para la vergüenza del mundo. Imagínense los minerales que componen el hierro, moldeados en clavos, atravesando las manos que lo hicieron. Imagínense el vinagre, la fermentación de algunos frutos que Dios hizo crecer, saciándole agriamente su sed, al agua de vida. Imagínense la tierra temblando, resistiéndose a ver ese horror. Imagínense el sol ocultando su rostro, dando la espalda para no ver al Creador ahí sufriendo en santidad. Imagínense el poder del Creador,
del que hizo las montañas y las afirmó, del que hace temblar la tierra, del que produce las tormentas, los truenos, los relámpagos. Todo derramado en su ira sobre Jesús. Todo ese poder. Eso es mucho más glorioso que cualquier cosa que vean nuestros ojos. Eso es mucho más precioso que la puesta de sol más impresionante, que la playa más paradisíaca o que cualquier cosa que podamos ver. El pecado sirvió para que Dios revelara que Él no solo es creador, que Él no solo es altísimo proveedor, sustentador y supervisor, sino que Él también es el Salvador, que Él también es perdonador, que Él también es misericordioso, que Él también es lleno de gracia y de paciencia. Por medio de la fe en Jesús, nosotros somos hechos de nuevo. Nosotros podemos empezar a disfrutar desde ya, mientras esperamos una nueva creación, mientras esperamos una creación donde no hay nada que interrumpa la adoración a Dios, donde no hay nada que se oponga a que nosotros podamos ver su gloria. ¿Cómo podemos aplicar esto entonces todos nosotros que hoy escuchamos? Primero, y de pronto más obvio desde el texto, es que la creación nos invita a adorar a Dios constantemente, a todos, sin distinción. No adorar la creación, sino al Creador. Dios no es la creación, Dios es otra cosa, pero la sustenta y está involucrado y se ve en ella todo el tiempo. ¿Hace cuánto que no disfrutas de un atardecer? ¿Hace cuánto que no sales a caminar y a disfrutar el sonido de los pájaros y de las aguas? ¿Hace cuánto que no sientes la brisa fresca en el rostro? Suelta ese celular, apaga esas pantallas y disfruta de toda la gloria que hay afuera de tu ventana. ¿Por qué creen ustedes que las discotecas y los casinos no tienen ventanas? Porque un cielo estrellado es una competencia invencible para todas las idolatrías que ocurren en esos lugares. Pero la creación y su manera de funcionar y la forma en que Dios la cuida también nos demuestran que Dios está cercano, más de lo que nos imaginamos, involucrado en todos los detallitos, en todos los aspectos más cotidianos. Eso significa que Dios está interesado en tu vida y en la mía, que Dios te la dio y que Dios te la sustenta a cada momento y que lo ha hecho hasta el día de hoy. Y Él quiere darte más aún, vida abundante que Cristo vino a traer. Por eso quiero hablarle especialmente a aquellos de ustedes que nos están escuchando, que tal vez no se describirían a sí mismos como cristianos, que no dirían que son creyentes. A ti quiero decirte que no necesitas mejorar un poquito tu vida, cambiar aquí o allá, sino que necesitas nacer de nuevo. Necesitas ser hecho otra vez, empezar de cero. Pero este Dios al que hemos visto hoy no tiene ninguna dificultad para hacer eso. Un soplo de su espíritu es capaz de hacer de ti una nueva criatura, sin importar tu pasado, lo que hayas hecho, lo que hayas dejado de hacer, en lo que estés metido, de dónde vengas o de quién seas. Este Dios no tiene ninguna limitación para hacer que eso ocurra. Algún día Él va a responder la petición del salmista. Algún día Él va a destruir a todos los pecadores en el infierno eterno. Pero hoy nos ofrece misericordia. Hoy nos ofrece compasión. Si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ya ha pasado y ha llegado lo nuevo. Segunda de Corintios 5:17. Y para terminar, a nosotros los creyentes, a ti cristiano, quiero recordarte, hermano o hermana, no tienes que preocuparte porque ahora has de comer o que ahora has de vestir. Mira los pájaros, mira las flores. Tu Padre
las alimenta y las viste aunque no trabajan por ello ni se esfuerzan para eso. Él conoce tus necesidades. ¿No vales tú mucho más que un pájaro o una flor? Finalmente, las palabras de Pablo en Gálatas 3:26 al 28. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Señor, nosotros por encima de toda creación y toda criatura, te debemos gratitud y adoración. Y en este día nosotros nos acercamos a ti para ofrecértela, para ofrecerte el fruto de un corazón que reconoce su necesidad de ti, el fruto de un corazón que ha recibido de ti lo que no merece, el fruto de un corazón que ha sido hecho de nuevo y que ahora, aunque sea en medio de muchas luchas y debilidades, te desea a ti. Te preferimos a ti por encima de lo que das y por encima de lo que puedes hacer por nosotros. Nosotros queremos decir como el salmista, que tú seas nuestro deleite y que tú te goces en la obra de tus manos, en lo que has hecho de nosotros como una nueva creación, como sacerdotes al servicio de nuestro Padre. Y venimos a rogarte que por la obra de tu Espíritu, tú renueves y hagas de nuevo aquello en nosotros que necesita vida. Que tú traigas la vida que anunciaste, que prometiste y que cumpliste. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.